Buenos días, hermanos. Esta mañana seguiremos en la serie de mensajes sobre el libro de Génesis. Entonces, estaremos en el mismo texto de la lectura, Génesis capítulo número 26. Entonces, el texto de esta mañana nos sigue inmediatamente en el mismo tema del fin de capítulo 25. Entonces, en el fin de capítulo 25, el texto se enfoca en Jacob y Esaú, de su nacimiento, de su crecimiento, cómo Jacob consiguió la primogenitura de Esaú. Pero hasta este punto, en la Biblia, no había mucha énfasis en Isaac. Y permítanme darles un breve resumen para recordarles de Isaac, que primero, antes de nacer, en Génesis capítulo 17, Dios le dijo a Abraham que sí, tendría hijo con su esposa Sara, que sí, este hijo de Sara sería él que recibiría el pacto de Jehová. Entonces no sería Ismael, sino Isaac sería el hijo de promesa. En Génesis 21, Isaac nació exactamente como Dios dijo, un hijo de promesa. Génesis capítulo 22, Dios mandó a Abraham ofrecer a su unigénito hijo al que él amó como holocausto en el monte Moría. Entonces, en este último momento, Abraham con el cuchillo o navaja, listo para hacer el sacrificio, Dios proveyó un carnero como sustituto para morir en lugar de su hijo. Génesis capítulo 24. Abraham envió a su siervo para buscar esposa para Isaac. Y él encontró la esposa que Dios había destinado para Isaac. Y los dos se casaron en el fin del capítulo, pero todavía se enfocó más en el siervo de Abraham y se enfocó más en Rebeca que en Isaac. En Génesis capítulo 25, Abraham murió, dice que dio todo a Isaac. Dice que después de morir Abraham, Dios bendijo a Isaac como heredero del pacto, heredero de la promesa. Él tuvo los dos hijos, a Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por una sola comida. Entonces, en capítulo número 26, será la primera vez en el libro de Génesis que se enfoca en Jacob. No como 2 versículos, sino que se enfoca en Jacob. Y vamos a leer en versículo número 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, en los días de Abraham hubo un hambre así. Y fue entre 80 y 100 años después de la hambre en los días de Abraham. Pero debemos hacer la pregunta y pensar un poquito sobre la circunstancia. ¿Qué es una hambre, una hambruna? Entonces se refiere a escasez de alimentos básicos, que no hay comida. Hermanos, cuando no hay comida, uno tiene que hacer algo. Entonces, por lo general, ¿por qué no hubo comida? Normalmente es un resultado de una sequía, cuando no hay lluvia. Entonces, debemos saber que no solo son circunstancias. Las sequías, hermanos, no son accidentes. No es que Dios está en el cielo y piensa, oh no, hay una sequía, ¿qué va a hacer el pueblo para comer? La Biblia enseña que Dios es soberano. Dios es el que abre y cierre los cielos. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, Dios dijo, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La Biblia también en varios otros versículos dice que Dios puede cerrar los cielos. Creo que fue cuando Elías oró, cerró los cielos por 3 años.
Entonces Dios abre los cielos, Dios cierre los cielos. Entonces, para poder entender bien el texto de esta mañana, debemos entender dos cosas. Que primero, Isaac estaba viviendo en la tierra de Canaán, como Dios quería, en el mismo lugar que Dios quería, y él andaba en la voluntad de Dios. Él no hizo nada mal. Pero número dos, que Dios permitió el hambre. O podríamos decir, Dios tenía control de este hambre. Entonces, cuando pensamos en esto, Él está en el camino de Dios, andaba en obediencia, pero hubo gran hambre y también probablemente una sequía. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que vivir conforme a la voluntad de Dios no significa que no enfrentaremos pruebas. Hay muchos que enseñan, si uno solo se entrega a Dios, o que hace una oración, o levante la mano, o da lo suficiente a Dios, que Dios bendecirá su vida y no tendrá problemas. Hermanos, tenemos que siempre tener cuidado de no decir cosas que Dios nunca dijo. Entonces, muchas veces en la vida de sus hijos, Dios permite las pruebas con propósito. Con propósito. No es por accidente, no está fuera del control de Dios, sino Dios tiene propósito. Y muchas veces el propósito es para que aprendamos a confiar más en Él. Hermanos, es muy fácil hablar de la fe cuando todo va bien. Es fácil decir, Dios me bendijo, Dios es bueno y tengo todo lo que necesito. Y gracias a Dios, muchos de nosotros estamos bien cómodos, que Dios cuida bien de nosotros. Pero hermanos, las pruebas que pasan en la vida revelan la sinceridad y la fuerza de nuestra fe. Muestra cómo es el estado de nuestra fe en verdad. Entonces, quiero hacerles la pregunta antes de estudiar el texto. Y la pregunta es muy básica. ¿Cómo es su fe esta mañana? ¿Cómo es su fe? Algunos de ustedes ya han pasado por muchas pruebas en su vida y han aprendido a confiar en Dios incluso en los tiempos más difíciles. Yo estaba pensando esta mañana en cuando Jesús estuvo en el templo y vio a los fariseos que echaron muchas monedas y así en la ofrenda. Y que vio creo que fue una mujer, una viuda que puso las 2 monedas. Y él dijo que ella puso todo lo que tenía. Hermanos, muchas veces las pruebas muestran cómo somos de verdad. Si somos de fe. Si creemos en Dios de verdad, porque si Dios es soberano sobre todo, si Dios es el que tiene poder para salvar, para ayudarnos, si creemos eso, vamos a buscar a Dios en el tiempo de las pruebas. Y si nuestra fe no es así, si confiamos más en el hombre, más en el dinero, más en todas las cosas terrenales, ¿qué pasa? En el tiempo de la prueba, nos alejamos de Dios. ¿Cómo es su fe esta mañana? Algunos ya tienen una fe más fortalecida, pero es posible que otros de ustedes se encuentran en algunas pruebas, podrían ser las pruebas más grandes de su vida. En el texto de esta mañana vamos a ver cómo Isaac respondió a la prueba cuando era probado. En versículos 2 al 5 primero vemos la promesa de Dios en medio de la hambruna. El texto de esta mañana presenta un paralelo entre Abraham e Isaac. Abraham el padre, Isaac el hijo, que tenían muchas cosas parecidas. Uno podría leer esta historia y si no pone atención a los detalles, podría pensar que es una repetición de la misma historia. Pero hermanos, dice, era otra hambruna de Abraham. No era Abraham, era de Isaac. Entonces, en Génesis capítulo 12, para que entendamos un poco más de lo que pasó la vez anterior, Abraham tenía que vivir en la tierra de Canaán.
Abraham en la tierra de Canaán, la tierra prometida, experimentó o vivió en tiempo de hambruna. En este tiempo, su instinto, lo que él quiso hacer era ir a Egipto. Y él fue a Egipto. Pero en este texto, cuando Isaac vivió en tiempo de hambruna, él fue a Gerar, en el sur de Canaán. Yo no sé exactamente cómo eran los caminos o las calles en este tiempo, pero muchos dicen que era en la misma calle que iba en dirección a Egipto. Entonces, en versículo 2, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En este tiempo de hambruna, fue la primera vez que Dios apareció a Isaac. Hasta este punto, Isaac era como una persona secundaria en cada historia. Pero aquí dice que Dios apareció a él y era la primera vez. Dios apareció a Abraham muchas veces. Habló con Abraham muchas veces. Pero Isaac tendría que seguir en la fe de su padre. Y hasta este punto, Dios no le había aparecido. Entonces, yo creo que no fue por casualidad que Dios permitió la hambruna. Y en este tiempo de hambruna es cuando Dios apareció a él. Hermanos, muchas veces en los tiempos difíciles es un tiempo cuando podemos llegar a conocer a Dios más profundamente que antes en nuestra vida. Primero, cuando Dios apareció, Dios le dio unos mandamientos. En versículo 2, Dios dijo, no desciendas a Egipto. ¿Por qué Dios dijo eso? Yo creo, si Él no tenía ningún deseo de ir a Egipto, no tendría sentido decir no ir a Egipto. Es como decir a hermano Eddie, hermano, no se vaya a Rusia. ¿Por qué dice esto? Entonces, es muy posible, en la mente de Isaac era ir a Egipto. ¿Por qué? Es lo que su padre dijo. Pero cuando Abraham lo hizo, era un gran error. Y es posible, hermanos, que Isaac pensaba en esto mismo. ¿Por qué Egipto? Porque por lo general era un lugar de plenitud. Es un lugar fácil. Si no hay comida en ese lugar donde Dios le dijo estar, pero hay comida allá, los que buscan los recursos, los que confían en lo terrenal, irán donde están los recursos. Pero Dios dijo, no desciendas a Egipto. Entonces, Él dijo, habita en la tierra que yo te diré, que claramente no era Egipto. Entonces, Él tendría que quedarse en la tierra prometida donde hubo gran hambre. Entonces Dios quería, creo que no sería ilógico decir que Dios quería que Él estuviera en ese lugar, en ese tiempo de hambre y que Dios tenía propósito. Hermanos, hay muchas veces cuando hay un camino que nos parece más fácil. Hay un camino que nos parece más rápido, pero no es el camino que Dios quiere para nosotros. Entonces, Isaac tendría que quedarse en lo más difícil y aprender cómo confiar en Dios y cómo aprender la paciencia. La palabra en el Nuevo Testamento que se traduce paciencia muchas veces significa permanecer bajo. Y si usted piensa en una persona que tiene una gran carga y un gran peso y siente débil así, el instinto es huir, bajarse o quitar esto para no seguir debajo de esto. Paciencia es el opuesto de huir, es permanecer bajo las circunstancias de Dios y confiar en Dios para la respuesta. Entonces los mandamientos, Dios dijo, no ir a Egipto, no huir de este problema, quedarse aquí en el lugar que Dios quería para él. Pero Dios no solo le decía unos mandamientos, también versículos 3 y 4 vemos las promesas.
Dice versículo 3 y 4, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Él tendría que quedarse en el lugar que Dios le dijo, tendría que habitar como forastero. Forastero es como extranjero, viajero, no es como un residente permanente. Entonces él tendría que seguir viviendo en ese lugar como si fuera tierra suya, pero que en ese momento no perteneció a él. Pero Dios prometió, aunque él tenía que quedarse y estar bajo esta circunstancia difícil, Dios prometió estar con él. Hermanos, Cristo mío siempre será. Más que el oro, más que la plata, más que una casa, más que un carro. Si tenemos a Cristo, esta es la seguridad verdadera. Dios prometió estar con él. Dios prometió bendecirle. Y como aquí vemos algo muy importante, que la presencia de Dios y la bendición de Dios no dependen de las circunstancias. Hermanos, a veces creemos una teología no correcta. Cuando todo va bien, Dios está con nosotros. Y cuando nos metemos o estamos en pruebas y dificultades, Dios no está con nosotros. Hermanos, es un concepto equivocado. Él tenía que quedarse en esa tierra bajo hambruna, pero Dios prometió bendecirle. Entonces, aquí podemos identificarnos con Él en varias cosas. Algunos de ustedes ya han pasado por muchas pruebas. En mi vida, yo he pasado también por muchas pruebas, dificultades, cosas que a veces me pregunto, ¿por qué es tan difícil? Si este es el camino de Dios, si esta es la voluntad de Dios, ¿por qué no es más fácil? Hermanos, a veces Dios tiene propósito por las dificultades. Dios tiene propósito para las pruebas. En todas las dificultades, Dios siempre ha sido fiel. Dios no solo apareció a Isaac por la primera vez, sino esta sería la primera vez también que Dios confirmó su pacto con él. Recuerda que Dios confirmó el pacto que tenía con Abraham muchas veces. Aquí Dios prometió darle la tierra prometida. Dios prometió multiplicar su descendencia como las estrellas. Y para aclarar, estas partes son promesas para el pueblo de Israel. La simiente física y natural o los descendientes naturales de Abraham. La tierra prometida no es para los cristianos, no. Multiplicar la descendencia. Dios dijo a Israel, creo que fue Deuteronomio, que él ya lo hizo. Multiplicó el pueblo de Israel como las estrellas del cielo. Pero hay una parte aquí más importante que la tierra, más importante que Israel. Y la tercera parte es que todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Hermanos, ¿quién es esta simiente? Es Cristo. Cristo, que es hijo de Abraham, hijo de David, el hijo escogido de promesa, el único simiente de promesa en quien podemos encontrar la salvación. Entonces, esta promesa de bendecir a todas las naciones incluye a nosotros. ¿Y cómo encontramos esta bendición? En Cristo, por la fe, confiando en Él, somos coherederos con Cristo. Todo esto, hermanos, nos recuerda de que Dios está cumpliendo su propósito y las circunstancias no son ningún obstáculo para el propósito del Señor.
Dios cumplió su propósito no solo en la vida de Isaac, también para salvar a todo el mundo en Cristo. Y en versículo 5 vemos la fidelidad de Dios hacia Abraham. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí Dios le recuerde de Abraham, con quien inició el pacto. Y dijo que era para guardar, que Abraham guardó su ley. ¿Cómo guardaba Abraham la ley? Abraham no tenía la ley de Moisés, que era como más que 400 años después, no tenía los 10 mandamientos y los estatutos y todas las partes de la ley. Pero hermanos, hay una parte de la ley de Dios que siempre permanece y no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, en el libro de la carta de Santiago, se llama la ley real. No es como real opuesto de falso, sino de un rey. ¿Quién es nuestro rey? El Señor Jesucristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Abraham aquí era obediente y él habló de cómo era Abraham. Sabemos que Abraham no era perfecto. Abraham cometió errores. Abraham fue a Egipto cuando tenía que estar en la tierra de Canaán. Él fue a Egipto, él mintió y él hizo muchas cosas no correctas. Volvió, creo que con Agar, con quien tuvo Ismael un hijo según la carne. Entonces, hermanos, Abraham no era perfecto, pero aquí habla de Abraham como un hombre justificado por la fe. Y la Biblia enseña que la justificación que Abraham tenía era la justicia perfecta de Cristo. Él creyó en Jehová y Dios le contó su fe como justicia. Luego, cuando él ofreció a su hijo como holocausto, la Biblia dice, esta fue la evidencia final de que era un hombre justificado de verdad, que su profesión de fe no era una profesión vacía. Oh, sí, yo creo, una fe de labios. Hermanos, si Dios justifica a una persona por la fe, esta persona será diferente para siempre. Será nueva criatura. No significa ser perfecto, pero estará creciendo en santidad. Y el fin de la vida de Abraham era un hombre bien santificado. Entonces, yo creo que fue un tiempo físicamente muy difícil para Isaac, pero espiritualmente era muy importante. Se reunió con Dios así, en esta manera por la primera vez. Dios confirmó su promesa y su pacto con él, que en su simiente todo el mundo será bendito. Hermanos, a veces después de una gran experiencia de fe, a veces tenemos algunas de las caídas más difíciles. Y la Biblia nos advierte de eso. El que piensa que está de pie, tener cuidado, porque puede estar listo para una gran caída. La próxima parte vemos la falta de fe de Isaac. La falta de fe de Isaac. Él empezó bien, versículo 6, vemos su obediencia. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Tal vez tuvo en mente ir a Egipto. Dios dijo, no descienda a Egipto. Él dijo, ok, Señor, voy a quedarme aquí. Él obedeció en el principio. Se quedó en la tierra prometida, se quedó bajo las circunstancias de hambruna. Qué bueno. Pero en versículo 7 vemos su desobediencia sin fe. En versículo 7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Un momento. Él estuvo con Dios. Dios promete estar con él. Dios promete bendecirle. Y al momento siguiente,
Él tuvo miedo de los hombres, que los hombres lo maten para quedarse con su esposa, y por esto él mintió. Él tenía mucha confianza en la belleza de su esposa. Claramente, todos los hombres quisieran estar con ella, pero tenía poca fe en Dios para protegerle. Hermanos, este no es solo un problema de miedo. No solo es que tenían miedo, estos hombres me van a matar para tomar mi esposa. Hermanos, este es un problema de poca fe. Las pruebas revelan el estado de nuestra fe. Y cuando la fe flaquea, la mirada se desvía de Dios hacia los hombres, hacia los temores y no hacia Dios. Quitamos los ojos de Cristo, nos enfocamos en los problemas. Recordamos a Pedro caminando encima del agua. ¿Y qué pasó? Se enfocó en el viento y en la tormenta y se cayó en el agua así. Hermanos, tenemos que fijar los ojos en Dios. Me gusta lo que Pablo dijo a Timoteo en segunda carta a Timoteo 1:7. Él dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando somos gobernados por lo que podría pasar, por los temores y de todas las cosas y no por Dios, hermanos, este no es algo que viene de Dios. En ese momento, Isaac no confiaba en Dios. No confiaba en Dios para protegerle a él, para guardar a su esposa, ni estuvo dispuesto a defender a su esposa. Parece que no valoraba tanto la esposa que Dios le había dado. Hermanos, no hay muchas escrituras en la Biblia que usan términos tan fuertes. La mujer que Dios había destinado para él. Otros versículos dice él que tiene esposa, ha recibido algo bueno del Señor. Hermanos, él no estuvo dispuesto para defender a ella, ni para seguir siendo fiel, sino él se comportó en ese momento más como cobarde. Fue gobernado por su miedo. Mintió y dejó a su esposa sin protección. Entonces, qué malo, hermanos, la falta de fe de Isaac en este momento. Y si no estoy equivocado, esta es la única historia en la Biblia que habla de Isaac en esta manera. Como un hombre que de verdad tomó la decisión equivocada. Por lo general era un hombre muy bueno. Pero recuerde, Dios tuvo propósito por la circunstancia. Dios tuvo propósito por la prueba. Y la prueba revela el estado de la fe. Número 3, vamos a ver la fidelidad de Dios en la falla del hombre. ¿Qué dijo Dios en versículo 3? Solo para recordarnos, Dios dijo que Él estaría con Isaac, que Él lo bendecería. Y hermanos, Dios era muy fiel en hacerlo. Aunque Isaac no confiaba en Dios tanto para su protección, él tomó carga de eso, mintió y inventó manera de protegerse así en la carne. Dios era fiel y lo protegía, pero no como él pensó. Primero vemos la mentira expuesta. En versículo 8 dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Dice que estuvo allí muchos días. La expresión hebrea que se traduce muchos días es algo que puede referir a casi cualquier cantidad de tiempo. Puede referir a unos días literalmente, puede referir a unos años en otros textos. Pero la idea es que él estuvo allá por más que un poquito de tiempo. Que él vivió en esa mentira por un tiempo extendido.
Probablemente no solo dijo, es mi esposa, una vez. Que decía, o disculpe, que es mi hermana, una vez. Probablemente repitió esa mentira muchas veces. Me imagino con los niños. Que dígale que soy su tío. Y Jacob y Esaú, estamos aquí con nuestra madre Rebeca y con nuestro tío Isaac. Él vivió en esta mentira y no era la verdad. Pero hermanos, un hijo de Dios no puede vivir así para siempre, sin estar expuesto. Y este es exactamente lo que pasó. El rey Abimelech dice que vio por la ventana, yo no sé cómo era, tal vez un edificio más alto que el resto. Viendo así, probablemente podía ver cosas detrás de los muros que algunos piensan que es privado. Entonces él vio, dice que Isaac acariciaba a Rebeca. Esa palabra que se traduce acariciar es una palabra casi igual con el nombre de Isaac, que significa reírse. Puede significar reírse, puede significar burlarse, pero en este contexto parece sugerir algo que demostró sin duda que no eran hermanos. Algo que era de hombre y su esposa. Hermanos, Dios no permite a sus hijos vivir una mentira así para siempre sin consecuencia. No es así. En Números, capítulo 32, en versículo 23, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, no puede cubrir su pecado para siempre. Todo será expuesto. Hermanos, si uno no se arrepiente, Dios nos permitirá experimentar consecuencias. Y aquí es un principio lo que todos debemos entender. Que Dios no busca tanto nuestra comodidad como nuestra santificación. A Dios no le interesa tanto nuestra comodidad, que estamos cómodos, que todo le va bien. A Dios lo que le interesa a Él es nuestra santificación, que llegamos a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Es Cristo mentiroso? No. A Dios no le interesa permitir a sus hijos vivir una mentira así. No. Entonces, hermanos, a Dios no le interesa tanto proteger a sus hijos en el pecado como llevarlos al arrepentimiento. Este es lo que a Dios le interesa, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, no solo fue expuesta la mentira de Isaac, que era mentira que vivió por mucho tiempo, sino también Isaac fue reprendida. Versículo 9 dice, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, recuerde lo que él vio, algo que quitaba toda duda. Y él dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer o tu esposa. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Cuando Abimelech, preguntó eso, no era una pregunta para aprender algo nuevo. Fue una forma de reprensión. Él fue reprendido. Y la excusa que Isaac le dio era peor, que él no quería morir por ella. Hermanos, tome un momento para pensar en eso. Él no quería morir por su esposa. ¿Qué pasó? Cuando Abraham lo tenía atado, tenía el cuchillo y estaba listo a sacrificarlo. Dios le dio un sustituto. Un carnero listo y preparado para morir en su lugar.
Piensa que uno que experimenta algo así entendería la importancia de morir como sustituto. Hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Como el carnero murió por Isaac, como Cristo murió por su esposa, por la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, un esposo debe estar dispuesto a morir por su esposa. Pero este expuso otro problema. Isaac no amó a su esposa como debía haberlo hecho. Y aunque obedeció en el principio, no descendió a Egipto, no repitió este mismo error de su padre, él se cayó en los otros errores igualmente a los errores de su padre y tendría que aprender las mismas lecciones. Tenemos una expresión en inglés, decimos la manzana no se cae muy lejos del árbol. El fruto que se cae alrededor del mismo lugar. Entonces, a veces, hermanos, los hijos siguen el ejemplo de sus padres, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Gracias a Dios, Isaac era un creyente verdadero que siguió la fe de su padre, pero aquí lo siguió en los mismos errores. Vemos en versículo 10 los efectos del pecado. Versículo 10, Abimelech sigue en su reprensión. Dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Me gusta lo que un predicador llamado Jordan Rogers dijo. Y él dijo, el pecado es como una bomba que estalla. Afecta a muchas más personas de las que jamás pensamos. Nos gusta creer que las consecuencias del pecado se limitan a nosotros, pero no es así. Se extienden mucho más de lo que imaginamos. Hermanos, la mentira de Jacob no solo fue un error personal, sino una ofensa contra varias personas. Primero fue un agravio contra Rebeca, que la puso en peligro grave. Fue un agravio contra los filisteos, porque también los expuso a grave peligro, y aún los inconversos, los incrédulos, los filisteos entendían qué serio era cometer adulterio, incluso en ignorancia. Y sobre todo, hermanos, no solo era pecado contra su esposa, no solo era mentira para sí mismo, no solo era pecado contra el pueblo alrededor, fue un agravio y pecado contra Dios porque no confiaba en Él para bendecirle y estar con Él y protegerle. Versículo 11, vemos la protección soberana de Dios. Versículo 11 dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dios expuso su pecado. Dios usó a un rey incrédulo para reprenderlo. Pero no solo esto, Dios usó a este mismo rey para protegerlos. ¿Puede Dios usar incluso a los reyes incrédulos para cumplir su propósito? Sí, claro. Proverbios 21, versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El mandamiento del rey protegió no solo a Rebeca, sino también a Isaac. Este era el temor de Isaac.
Alguien me mataría para tomar a mi esposa. Y Dios usó un incrédulo para protegerle así. Hermanos, para terminar, debemos hacer la pregunta, ¿qué es el propósito de esta historia? Primero, vemos que los hijos muchas veces siguen no solo en la fe de sus padres, sino también en sus errores. Siguen los ejemplos buenos y siguen los ejemplos malos. Y por esta razón, como padres, debemos andar en el temor de Jehová y dar un buen ejemplo para nuestros hijos en toda etapa de vida. Tal vez tiene más años y piensa que mis hijos ya son grandes. No importa. ¿Qué grande era Abraham cuando cometió este error? Tenía muchos años. Probablemente mayor que casi todos nosotros. Y Abraham siguió el mismo error. Hermanos, debemos tener el temor de Jehová. Segundo, Dios permitió la prueba para que Isaac aprendiera a confiar en él aún más. En este tiempo, él llegaría a conocer a Dios de manera más profunda que antes. Conoció a Dios en su apariencia personal, conoció a Dios como uno que recibió la confirmación del pacto de Jehová. Conoció a Dios en su fidelidad e incluso en el tiempo de su mismo error. Y aunque Isaac falló, Dios era fiel en medio de su falla. ¿Cómo? Primero, la falta de fe en Isaac sería expuesta. ¿Piensan ustedes que la fe de Isaac era así y cuando vino la prueba que se debilitó tanto así? No. Tenía una fe así y la prueba expuso cómo era su fe, que de verdad tenía que crecer. También su pecado sería reprendido. Isaac era una persona que en tiempos difíciles buscó crear una manera de salvarse, incluso por el uso de mentiras y del pecado. Dios usó a un rey pagano para protegerle en este tiempo peligroso. En todo eso, hermanos, vemos un principio muy fiel. Y creo que es el mensaje principal de este texto. ¿Y qué es? Aunque el hombre falla, Dios siempre sigue fiel. Hay algunos que enseñan que Dios nos salva por su gracia, pero tenemos que guardar esta salvación por las obras. Hermanos, si fuera posible perder la salvación por las obras, todos nosotros la perderíamos. ¿Cuántas veces hemos pecado desde el día que Cristo nos salvó? Un número que no podemos contar. Y si no lo creemos, tal vez no tenemos mucha conciencia de nuestro pecado. Pero la verdad es que en todos nuestros errores, Dios siempre es fiel. Recordamos que el padre de Isaac, Abraham, él falló en exactamente la misma manera. Gracias a Dios, Isaac era un poquito mejor porque no fue a Egipto. Pero Abraham no confiaba en Dios para su protección, temía al hombre. Abraham mintió sobre su esposa y Dios usó a un rey pagano para reprenderle. Faraón lo echó fuera de Egipto con los soldados. ¡Qué vergüenza! Abraham repitió el mismo error 2 veces. Él lo hizo en Gerar con otro Abimelech, que creemos que era otro, que Abimelech probablemente no era el nombre del rey, sino su título. Como Faraón, rey de Egipto, como César, emperador de Roma. Entonces Abraham falló en gran manera 2 veces. Pero hermanos, quiero recordarles de versículo 5. Versículo 5 leemos otra vez.
Dios dijo, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no era hombre perfecto. Él se cayó en el mismo error, pero Dios era fiel en medio de su falla, de su error. Y Dios usó esa experiencia para hacerle un hombre más fuerte en la fe, más fuerte en su obediencia y un ejemplo a seguir. Abraham, cuando terminó su vida, no era el mismo Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Él seguía a Dios. Dios usaba lo bueno y lo malo para conformarle a la imagen de Cristo. El propósito no era que Abraham fuera rico en la tierra, muy cómodo y vivir sin problemas. La meta de Dios siempre era que sea conformado a la imagen de Cristo. Y así es el compromiso de Dios para todos sus hijos. En la misma manera, Dios permite pruebas en nuestra vida. Dios permite problemas. En el caso de Isaac era una hambruna, pero para nosotros podría ser dificultades financieras, podría ser inseguridad laboral, pérdida de trabajo, puede ser crisis de salud, puede ser problemas emocionales y mentales, podría ser muchas cosas. Y debemos interpretar cada una de esas circunstancias y problemas y pruebas como invitación. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios y para conocerle a Él aún más. Este es el propósito. Como Isaac, nuestro instinto en el principio del problema es huir. Huir al Egipto y confiar en soluciones humanas en lugar de confiar en la dirección y la voluntad de Dios. Hermanos, el propósito de Dios no era para que él saliera a Egipto. No, tenía que permanecer y confiar en Dios. Debemos recordar la promesa de Dios, como Dios dijo a Isaac, que Él estaría con él, que Él le bendecería. En Mateo 28, versículo 20, Jesús nos dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, Dios o Jesús dice, no te desampararé ni te dejaré. El Espíritu Santo que Cristo nos dijo es para estar con nosotros para siempre. Es la morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes del Señor Jesucristo. Hermanos, en los tiempos así, no debemos ser guiados por las circunstancias, ni guiados por los temores, sino por la fe. Como creyentes, debemos entender que Dios siempre es fiel. Su fidelidad en la falla del hombre no es para quitar las consecuencias del pecado. No, de ninguna manera. Su fidelidad en la falla del hombre es para que aprendamos a conocerle y confiar en Él aún más, para que llegamos a ser más como Cristo. En la vida cristiana no siempre tenemos éxito. Las cosas no siempre salen como nosotros queremos. A veces pecamos, a veces fallamos. Y si todo dependiera de nosotros, ciertamente tendríamos fracaso. Pero gracias a Dios por su fidelidad. De nuestro Dios es la gracia de Dios, es la fidelidad de Dios que nos lleva hasta la meta final. Hermanos, vamos a terminar en tiempo de reflexión, de aplicación personal. Entonces, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, queremos pensar no solo en el texto, no solo lo que pasó con Isaac, sino también en lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Cómo está su fe esta mañana?
es muy fácil, creo que la palabra sería sobreestimar nuestra fe. Pensar que somos más fuertes, que tenemos más fe que tenemos en realidad. A veces somos un poco como Pedro, que dice, Señor, nunca te negaré. Y en el próximo momento que hizo Pedro, negó a Jesús 3 veces. Hermanos, muchas veces pensamos que nuestra fe ya es madura, completa, que ya hemos crecido a la madurez y no hay nada más que hacer. Pero recordamos que Dios es soberano. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo, para que seamos más como Él, para que seamos más santos. Y esta santidad, santificación es la palabra que usamos, no es por la carne, no es por la fuerza humana, no es la obra de Dios en nosotros. Él nos recibió como impíos que confían en Él. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, en capítulo número 4, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como pecadores, creemos en Jesús. Y Dios nos justifica, Él nos borra los pecados, nos da la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta y somos justificados por la fe. Pero tenemos que aprender a andar por la fe y andar en esta justicia que Dios nos había dado. Cuando caminamos con Dios, Él permite pruebas, Él permite circunstancias, Él permite muchas cosas. A veces puede ser consecuencias de nuestros pecados. Otras veces son nada más que pruebas. Y Dios tiene propósito por todas las pruebas. Siempre es para nuestro bien, para que seamos partícipes de su justicia. Tal vez esta mañana hay uno que está aquí que no está seguro de su salvación. Si quisiera que alguien le ayude con esto, que comparte con usted versículos bíblicos para conocer a Jesús y tener esta seguridad. Si quisiera alguien así, podría levantar su mano. No es para decir que soy salvo por levantar la mano, no. Es decir, quisiera que alguien me ayude, que me guíe con la palabra de Dios, para que yo también pueda tener esta seguridad. ¿Hay uno aquí esta mañana que quisiera tener esta seguridad? Si no, si usted ya conoce a Jesús, ¿cómo es su fe esta mañana? ¿Es la fe de un pequeño, de un infante? ¿O es la fe de uno que está creciendo todos los días, creciendo más fuerte, conociendo a Dios más? Yo no sé cómo son sus circunstancias esta mañana, pero una cosa que puede saber 100%, Dios siempre es fiel, incluso en la falla del hombre. Vamos a terminar en oración y después cantar un himno más antes de la cena del Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias que incluso en la vida de uno como Isaac, un buen hijo, un hijo muy obediente, uno que de verdad tenía buen testimonio en el Antiguo Testamento, que incluso uno como él tenía que crecer en su fe. Sabemos, Señor, que tú eres el Señor de todo el mundo, de toda circunstancia, de todo lo que pase, que tú tienes control, que tú siempre tienes propósito por lo que tú permita pasar en nuestra vida.
Ayúdenos, Señor, a crecer en nuestra fe, a recibir tus mandamientos, lo que debemos hacer, sí, lo que no debemos hacer, sí, y conocer tu presencia con nosotros, para que podamos andar en justicia, en obediencia, y andar con nuestro Señor y conocer a Él más y más. Señor, bendice a cada uno de nosotros y guíenos en este camino en que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor pedimos todas estas cosas. Amén. Hermanos.